Jesús, el único Dios verdadero. Amén. Manifestado en carne. Amén. Jesús, único Dios verdadero, manifestado en carne. Amén. Y bueno, qué bueno que nosotros en esta tarde, con la ayuda del Señor, podamos ver, podamos comprender y por la palabra mostrar que Jesús es el único Dios verdadero que fue manifestado en carne y que no existe otro Dios aparte de él. Amén. Y que no existe otro Dios aparte de él. Y con eso pues rechazamos cualquier otra idea que distinta a lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mostrar que Jesús es el único Dios verdadero, que no hay otro, que Él fue manifestado en carne, que Él vino a salvar al hombre y que no hay otro fuera de Él. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2, el verso 9, dice, porque en Él habita. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Ahorita vamos a ir un poquito. Pero entonces dice, porque en Él habita corporalmente. Cuando hablamos de corporalmente, ¿a qué se refiere? Al cuerpo. Porque en ese, podríamos decir así, parafraseando, porque en ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Entonces aquí surge una pregunta y es la siguiente. Si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nos surge hacer los salones allá atrás. ¿Cierto? Nos surge hacer los salones allá atrás. Sí. Si en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, surge la pregunta. ¿Qué queda de la idea de que Dios está repartido en tres personas distintas? Si en Jesús habita toda la plenitud de Dios. Eso es lo que dice el texto. Si en Jesús habita toda la plenitud de Dios, ¿qué queda de la idea? ¿Sí? ¿Qué queda de esa idea? Que Dios está repartido en tres personas distintas. Entonces, ¿qué hay en las otras? ¿Sí? Porque en Jesús está toda la plenitud de Dios. O sea, el mismo Dios. Todo es Dios. O sea, en Jesús todo. Es más, el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y si hablamos de que la deidad, la divinidad de Dios, para algunos, es la del Padre. Y si entonces en Jesús está toda la plenitud de la deidad, ¿qué quiere decir? Que entonces el Padre estaba en él. Que es Dios. Sin dejar de ser Dios. Amén. Pero entonces vamos a ir viendo por la palabra del Señor. Cuando Pablo escribe a Colosenses, eso fue más o menos en el año 60-61 después de Cristo que Pablo escribe a los de Colosa. Porque se estaban enfrentando los de Colosa, se estaban enfrentando a una situación a unas herejías cristológicas. Una herejía es una enseñanza errónea, equivocada, diferente a lo que enseña la palabra. Una herejía, una enseñanza diferente. Y es que ellos entonces no estaban creyendo, no creían que en Jesús estaba toda la plenitud de Dios, o que es Dios manifestado en carne. Ellos no creían que Jesús era Dios manifestado en carne, ¿sí? Era la situación que estaba viviendo en Colosa. Era la situación que estaba viviendo. Que ellos no creían que Jesús era Dios manifestado en carne. Entonces, bajo esa problemática, es cuando Pablo escribe a los de Colosa. Y él ahí entonces empieza a escribir. ¿Y para qué? Para
rechazar, o para, más bien en este caso, para formar a la iglesia de que Jesús sí es Dios y es Dios manifestado en carne. Amén. De que en Él habita toda la plenitud de la deidad, y vamos a ir viendo por la palabra del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia estaba siendo atacada por falsos maestros. Sí, estaba siendo atacada por falsos maestros que denigraban la deidad de Jesús y enseñaban que Él no era realmente Dios. Y eso no pasa solo en Colosa, hoy también pasa. Que hay enseñanzas que denigran la deidad de Dios. Y enseñan que Jesús no es Dios, sino que solamente se quedaron viéndolo como el Hijo de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces denigran realmente de la deidad de Dios. Y entonces por eso enseñaban que Él no era realmente Dios. Y entonces Pablo aborda toda esta situación. Y entonces para hoy nosotros también es importantísimo entender esto que Pablo enseñó a la iglesia de Colosas. Porque nosotros como iglesia que estamos fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pues debemos saber y conocer qué enseñaban ellos. ¿Sí? Nosotros decimos que estamos fundamentados bajo el fundamento, en este caso, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, pues debemos saber qué enseñaban los apóstoles. ¿Qué enseñaban ellos? ¿De qué estaba enseñando Pablo aquí a la iglesia de Colosas? Y Pablo empieza desde el capítulo 1. Y él empieza a hablar. Y entonces en el verso 15, por eso nos fuimos al verso 15, él muestra a Jesús no como una criatura, sino como el creador y sustentador de todo. Como el creador y sustentador de todo. No como un creador, no como un creado, perdón, sino como el creador y sustentador de todo. Por eso Colosenses capítulo 1, el verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Vea este texto lo bonito. Y vamos un poquito allá. Vamos un poquito allá. Él es antes de todas las cosas. Pero si estamos hablando de Jesús, ¿y por qué está diciendo que Él es antes de todas las cosas? Hay una enseñanza que dicen que el Hijo de Dios o el eterno Hijo de Dios. La Biblia no enseña que el Hijo de Dios es eterno. El Padre sí es eterno. Pero el Hijo de Dios como manifestación no es eterno. Entonces cuando Él está hablando que dice que Él es antes de todas las cosas, no se puede ver como el Hijo de Dios, sino como Dios que es antes de todas las cosas. ¿Cómo así que Él es antes de todas las cosas? Si usted ve a Jesús como Hijo de Dios nada más, como la naturaleza humana, entonces tiene que ver lo que estaba allá en el principio, ya estaba formado y ya estaba hecho. Tendría que verlo de esa manera. Tendría que ver a Jesús humanamente allá antes de que existiera todo. Así tendría que verlo. Si hablamos de la manifestación del Hijo de Dios. Pero ¿cuándo se manifiesta Jesús como Hijo de Dios? ¿Cuándo pasa eso? En San Mateo. En San Mateo vemos la manifestación como Hijo de Dios. Antes estaba el proyecto, el propósito de Dios manifestarse en carne. Entonces, cuando dice que Él es antes de todas las cosas, está mostrándose como el Dios que es antes de todas las cosas. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Por eso Juan capítulo 1, el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y Juan de quién estaba hablando? Está hablando del verbo hecho carne. ¿Y quién es el verbo hecho carne? Jesús. Y él dice entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho.
Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces todas las cosas por Él fueron hechas. Por eso Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Hebreos capítulo 1, el verso 2 dice: en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Amén. Isaías capítulo 44, el verso 22 dice: yo Jehová, que hago ¿qué? Que hago todas las cosas. Si Jehová está diciendo en Isaías capítulo 24, yo Jehová que hago todas las cosas, y Juan dice, todas las cosas fueron hechas por Él fueron hechas. Entonces, ¿quién hizo las cosas? ¿Jehová o Jesús? Él es Dios, Él es el mismo Dios, Él es el verdadero Dios, solo que este Dios se manifestó en carne para salvar a la raza humana. Él es el único y verdadero Dios. Si Jehová está diciendo, yo Jehová hago todas las cosas, y Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús, entonces, ¿cuál es el verdadero? Él es el mismo Dios manifestado en carne. Amén. Dice que extiendo solo los cielos, que extiendo solo los cielos. Que Él solo extiende los cielos. Él solo, cuando dice solo es ¿por qué? Porque Él es solo. Y puede que no te lo diga Jesús solo, sí somos Jesús solo. Con Jesús es suficiente, amén. Que desplegué la tierra por mí mismo. Amén. El único creador es Jehová. Amén. Y Él es el Dios manifestado en carne. Amén. No solamente es creador, sino que es sustentador de todas las cosas. El verso 1 ahí mismo dice, todas las cosas en Él subsisten. Oiga, y cuando usted dice subsisten, o sea, en Él subsisten, es que de Él sale la vida. Y que por Él se sustenta todas las cosas. O sea, sin Él no existe nada. Él es la base, Él es el fundamento. Usted dice, si quiero hacer un queso, ¿qué necesito para sacar el queso? ¿Cuál sería la base? ¿La leche o la vaca? ¿Sí o no? Dice, la vaca, pero si la vaca no tiene pasto, el pasto. Pero si el pasto no tiene tierra, la tierra. Entonces, ¿de quién? Él subsiste, de Él dependen todas las cosas. O sea, Él es la base, Él es el fundamento y de ahí todo existe de ahí en adelante. Nada subsiste, nada existe, nada se puede mantener si no es por Él y para Él. Así que por eso Él dice, todas las cosas en Él, o sea, de ahí sale. De Él, de Jesús, de Él es que arranca todo de ahí en adelante. Todas las cosas en Él subsisten, vea, y esto es fundamental, esto es clave para mostrar que Él es solo y que solo Él es suficiente para que todo exista por Él y para Él. Entonces esto implica que Jesús no es solo un ser que recibió autoridad, sino que Él posee la autoridad para sostener todo el universo. Pues si Él lo creó, Él es el sustentador también. Él es el creador y sustentador del universo. Él es. Si yo creo algo, mínimo debo garantizar cómo lo sostengo. Si yo creo algo, mínimo es saber cómo le hago el mantenimiento en adelante. Oiga, Él creó todas las cosas, pues Él sabe cómo sustentarlas, cómo sostenerlas. Hebreos capítulo 1, el verso 3 dice, Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Y miren que Dios sustenta todas las cosas por la palabra o por el poder de su palabra. Él nos sostiene en la iglesia por el poder de su palabra. Esto que estamos recibiendo aquí es la palabra de Dios, pero en esta palabra va el poder de Dios para sustentarnos, para sostenernos. Por eso necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Hablaba con alguien estos días y hablando, y yo le decía, es que es imposible
que alguien se pueda sostener en la iglesia si no viene a culto, si no se congrega, si no ora, si no ayuna, si no lee la Biblia. Es imposible. Es imposible. Si uno quiere mantenerse en la iglesia, usted debe congregarse. Debe alimentarse por la... Yo le decía, porque es que a través de la... Usted viene aquí y venimos a formarnos. Venimos a formarnos, venimos a nutrirnos de la palabra de Dios. Y usted se va a su casa y saca un espacio y ora y se conecta con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, la hora que usted quiera. Usted va por el camino y se conecta con Dios. Usted por ahí sacó su celular, ahora que todo el celular, pues saca un celular y lee un verso de la palabra de Dios. Y si no lo lee, pues póngalo a escucharlo. Pero necesitamos alimentarnos de la palabra. Por la palabra de Él es que entonces se sustentan todas las cosas. Por la palabra de su poder se sustentan todas las cosas. Nehemías capítulo 9, el verso 6, dice, tú solo eres Jehová. Amén. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Entonces Nehemías está diciendo de Jehová, tú solo eres Jehová, o sea, tú solo eres Jehová. Y empieza a describir lo que él es, lo que él hace. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Hay 3 cielos. Los cielos de los cielos. ¿Sí? Pero él dice, por eso algunos, y perdón, uso esta frase, pero viene a mi mente. Por eso unos por allá cuando el texto dice santo, 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 dicen, sí ve que por eso ahí a cada uno le dice un santo para el Padre, un santo para el Hijo, otro santo para el Espíritu Santo. Si así fuera, entonces tendríamos que decir, y los cielos de los cielos de los cielos, que los cielos, y lo mismo por allá, también dice tierra, 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 también menciona 3 veces tierra. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Él se merece toda adoración y todos los cielos y los ejércitos le adoran a Él. Y verán cuántas veces le dicen santo. Pero dice que no cesaban de decir santo, 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 santo eres por los siglos de los siglos. Entonces cada vez que yo diga santo es para un Dios imposible. Hay un solo Dios y se merece toda la oración y se llama Jesucristo. Amén. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ella hay. Tú vivificas, o sea, tú le das vida a todas las cosas. Isaías capítulo 43, el verso 10 dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso el único Salvador se manifestó. Lucas capítulo 2, el verso 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Él es el único Salvador y se manifestó. Por eso cuando los reyes, cuando se escucha la noticia por allá, venga, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Ok, o sea, Cristo el Señor es el Salvador. Pero si Jehová es el único que salva, Dios manifestado en carne. Amén. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Sí? Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Por eso Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando habla de la palabra imagen, viene de un griego, ¿sí? Eikon. No significa mera representación, sino la manifestación visible exacta de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en Jesús, allí, en Jesús, estaba toda, por eso Colosenses, esperamos por allá, por eso Colosenses, en ahorita toda la plenitud de la idea, o sea, todo estaba en Jesús. No es solamente la imagen, la representación, sino que es todo.
de Dios. Nadie, por eso el texto en San Juan 1:18, y yo creo que estos días nosotros miramos otra versión. San Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. A Dios nadie lo ha visto nunca. A Dios, sí. Porque Él en su esencia, ¿cómo es? En su esencia, como Dios, Él es espíritu. Dios es espíritu. Amén. Juan 4:24. Y espíritu. En su esencia. Por eso dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Jamás, nadie lo ha visto. El Hijo único, que es Dios. ¿Sí? Ya, el texto, estoy usando una versión, la nueva versión internacional. ¿Sí? Que son versiones que se asemejan más a los manuscritos originales. ¿Sí? A los manuscritos originales. Y dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Sí? Por eso Él mismo dice, yo y el Padre uno somos. Pero está hablando de esa manifestación, o sea, porque en Él habita corporalmente, o sea, en Él, por eso dice que vive en unión íntima con el Padre, o sea, porque es la manifestación, o sea, en Él habita corporalmente. En esa humanidad de Jesús habita la divinidad. Entonces, por eso dice, el Hijo único que es Dios, le ha dado a conocer. O sea, usted conoce a Dios viendo a quién, a Jesús. Nosotros no lo pudimos ver físicamente, pero tenemos una esperanza en que lo vamos a ver a Él allá. Y lo veremos tal como Él es, dice la palabra del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que pudieron verlo. Y por eso el Señor le dice, bienaventurados serán o son los que creyeron sin verle. Por eso Tomás le dice, venga, pues, yo no meto el dedo allá en su llaga, yo no creo. Dice, venga, métala aquí en la llaga. Bienaventurados los que creyeron sin verle. Nosotros somos bienaventurados. Porque por fe hemos creído a Él, hemos creído en este Dios todopoderoso. Segunda de Corintios, San Juan capítulo 14, el verso 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no dice, he visto al Padre, he visto. Él no dice, he visto al Padre, sino que Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, yo soy el Padre, dice el Señor. Esto es maravilloso. Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, identificándose plenamente como el Padre, como el Dios Todopoderoso, hablando de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no lo vean a Él, sino que lo no lo vean como lo que es, el cual es la imagen de Dios, o sea, Él es la manifestación de Dios, para que no lo vean como la manifestación de Dios, sino para que lo vean como, dijéramos, como si fuera otro Dios, pero sujeto al Padre. O sea, no puede hacer nada sin la autorización. Ese Dios no puede hacer nada sin la autorización del Dios Padre. Pero ¿por qué Él, cuando le llegaron al paralítico, le dijeron, tus pecados te son perdonados? Y la gente dijo, pero ¿quién se cree este para perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él, leyendo la mente, dijo, pues para que vean, a ti te digo, tus pecados te son perdonados, y luego toma tu lecho y váyase. Se le perdonó el pecado y también lo sanó, para que vean que Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Porque Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra también.
Él es Dios, tiene el poder sobre los cielos y la tierra, todo lo hace. ¿Y por qué cuando la mar se enfurece, se levanta la mar? Y ellos van ahí, los discípulos, venga, ¿dónde está Jesús? Está durmiendo. O sea que Dios duerme en la humanidad. Estaba descansando desde su humanidad. Y cuando viene y se levanta y ve esa tempestad, y venga, cálmese por favor, que aquí va el Dios suyo. Y tuvo que calmarse esa tempestad. Amén. Entonces, por eso dice Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal, ya que una virgen concebirá y dará luz un hijo, y pondrán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Así que Jesús es la imagen visible de Dios, o sea, Dios manifestado en carne. Amén. Por eso dice, una virgen concebirá y dará luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento no habla de que, o sea, no lo traduce de una vez, pero en el Nuevo Testamento sí lo traduce. El verbo eterno hecho en carne. Hablando de Jesús. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. El principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. O sea, ese verbo que era Dios o que es Dios, dice Juan 1:14, dice entonces que ese verbo fue hecho carne. O sea, se hizo corporal. Dios manifestado en carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Amén. Entonces, ese verbo fue manifestado en carne. ¿Y quién se manifestó en carne? Fue Dios. ¿En quién es Jesús? Amén. Entonces, 1 Timoteo 3:16, por eso dice, y sin controversia, la Reina Valera 1920 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice que un Dios o una persona de Dios fue manifestada en carne, sino que Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne. Y por eso Isaías 9:6 dice, hablando de él, de ese niño, de esa manifestación, de ese verbo hecho carne, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado para salvación. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Amén. Y por eso Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Amén. Así que toda la deidad habita corporalmente en Jesús. Y llegamos al capítulo 2, verso 9. Toda la plenitud significa absoluta totalidad. ¿Sí? Cuando dice toda la plenitud de la deidad, toda, no queda espacio para otras cosas, sino que todo. No por porción, no por partes, sino que en Dios, o sea, en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda. ¿Y entonces le quedó al Padre o no le quedó al Padre? Pues Él habitó. Amén. Sí, porque si el Padre que es Dios, o el Dios verdadero, el Padre que es el Dios verdadero, dice que le agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, o sea, Jesús, entonces ¿con qué se quedó el Padre? Es el mismo. Amén. Es el mismo Dios manifestado en carne. Amén. Es el mismo Dios manifestado en carne, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Decide toda la plenitud, o sea, está en Él. No una parte, no una porción, sino toda la plenitud. Juan 1:16 dice, y de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos.
tomamos todo y gracia sobre gracia. Así que entonces, por eso Isaías 43:10 dice, antes de mí no fue formado Dios, fuera de mí no hay otro Salvador, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Amén. Solo Jehová es el Salvador y Jesús es el Salvador también. O sea, Él es el Dios manifestado en carne para salvar al hombre. Amén. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Habita corporalmente, o sea, una encarnación real. A Jesús lo vieron. A Jesús lo vieron. A Jesús los crucificaron. A Jesús lo maltrataron. ¿Y a quién? Al cuerpo real. Fue el que padeció todo esto. Corporalmente en griego indica realidad física permanente. ¿Sí? La deidad moró en Jesús, o sea, Dios. Por eso, 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Amén. Todo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Amén. Negar la encarnación real o que Dios fue manifestado es una astucia del enemigo para que el hombre se pierda creyendo en enseñanzas erróneas. Amén. Juan capítulo 20, el verso 27 y el verso 28. Entonces dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Y a quién se le decía Señor? Pues a alguien superior. Y él no solamente le dice Señor, sino que le dice Señor mío y Dios mío. ¿Y por qué el Señor le dijo, no me llames Dios? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Amén. Hebreos capítulo 2, el verso 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Sí? Para destruir por medio de la carne el que tenía el imperio de la muerte. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para destruir el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Entonces, por eso podemos decir de que Jesús, o sea, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay espacio para otro, no hay espacio o no para que uno tenga una parte y por porción, no, sino que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad. Él es el único Dios verdadero. Él es el Padre, Él es el Hijo y también es el Espíritu Santo que se manifiesta hoy en la iglesia. Por eso Deuteronomio, desde un principio, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso era mandato para los israelitas que tenían que enseñarle eso a sus hijos. Desde pequeñitos debían de enseñarle la llamada Shema. Enséñale pues, estando en la casa, estando acostado, cuando vayas por el camino, y póngalo en los dentales de la casa y en la frente y en la mano, mejor dicho. Eso enséñese lo que se le grabe en la vida del muchacho. ¿Qué? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron a Jesús. Y él respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5, porque hay un solo Dios. Amén. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero hay un solo Dios, porque hay un solo Dios. Así que entonces el único Dios verdadero del Antiguo Testamento se revela de forma
o en una teofanía, una manifestación, se dio a conocer en un cuerpo humano que fue ¿quién? Jesucristo. Jesús es el único Dios verdadero manifestado. Colosenses demuestra que Jesús no es una criatura, sino que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Él es el creador, es el sustentador y salvador del mundo. Amén. La plenitud divina reside corporalmente en Cristo. No hay otra parte, no hay parte, sino que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, Dios es único y es indivisible. Por eso nosotros seguimos predicando, seguimos enseñando que Él es uno y uno solo. Amén. Así que entonces en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No por partes, sino toda. Y si es toda, es toda. Y si Él la tiene toda, no hay porción para nadie más. Porque no habría razón, no habría autoridad, no habría nada para nadie. Pero Él tiene toda la plenitud de la vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que ha sido enseñada. ¿Y por qué les enseño esto? Porque nosotros también debemos enseñar. De lo que usted recibió hoy es para que usted le enseñe a otro. Y otro también entienda esto que usted y yo entendemos. Amén. Sí, porque yo saco el tiempo y Dios nos da la bendición, pero también para que usted aprenda y también lo enseñe. Necesitamos abarcar toda esta vereda y yo solo no puedo con ustedes. Sí. Y necesitamos enseñar la doctrina. Esta doctrina que Dios nos ha dado, necesitamos enseñarla. Y usted y yo somos los encargados de hacerlo. Así que tal si le decimos al Señor, Señor, dame cada día más revelación de esta palabra. Señor, dame un corazón dispuesto para enseñarle a otros. Señor, ponga palabra en mi boca cada vez que yo quiera enseñarle a otro. Tómame, Señor, y dame palabra para enseñarle a otro lo que nosotros hemos entendido, Señor. Ayúdanos a enseñarle a otro que necesita conocer esta verdad. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre celestial, Dios amado Rey.